la certeza de lo que se espera, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe según la Biblia. En Hebreos 11 podemos leer una descripción de lo que significa la fe y te da ejemplos de grandes personajes como Enoc, Noé y Abraham, por supuesto, porque siempre llega a todas las listas el patriarca, claro que sí, por su gran fe. ¿A dónde vamos, mami? Hijito, vamos a demostrarle a Dios que tenemos mucha fe. ¡A la mierda! Pero mami, ¿por qué me acuestas? No tengo sueño. Todo va a estar bien, hijito. Confiemos en Dios. ¡No, alto! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Acaso eres tú, Señor? ¡Claro que soy yo! ¿Qué haces? Es mi prueba de fe, total lealtad hacia ti. No entendiste nada. Era solamente una prueba para ver qué tanta fe tenías en mí. Pero siempre tengo una salida para todo. Pero si eres un Dios que todo lo sabe, de antemano tú sabías mi corazón de que sí lo iba a llevar a cabo. Según la tradición cristiana, necesitamos fe para ser salvos. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos que creer que alguien a quien no vemos mandó a otro alguien a quien tampoco vemos a hacer un sacrificio que tampoco se puede comprobar, a salvarnos de algo que no podemos ver. Hola, les presento a Jesús. ¿No lo ven? Aquí está, se los prometo. Tienen que creer en Él porque si no se va a poner muy triste y ay de ustedes. Está un poquito enredoso, ¿no? Pero necesitamos fe. Pero bueno, ¿qué es la fe? La palabra fe la tomamos prestada de la mitología romana. Resulta que fe viene del latín fides. Fides es la diosa de la confianza, de la lealtad, hija de Saturno. Y bueno, le pedimos prestado su nombre para ahora significar el hecho de sentir una profunda confianza, una profunda certeza en algo o alguien. La Real Academia Española define la palabra fe como palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad, confianza o buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico. Conjunto de creencias de una religión. Pero bueno, no vamos a hablar de la Real Academia Española. Vamos a hablar de la fe según la religión. La otra. ¿Y si quién es? ¡Qué guapo! Ahí estamos bien. Pero es que la fe, para que sea fe, debe de ser completamente ciega, sin dudar y debe de ser sin cuestionar. Te vas de bruces. Todo lo contrario a lo que mi mamá me decía. Yo crecí escuchando historias como, mira esa hermanita, qué testimonio de fe fuerte, que no titubea, que no cae, fundamentada en la roca, no en la arena, orando por su esposo y mira en el lecho de muerte, entregó su vida al Señor, su marido, mira qué testimonio. Y yo, muchas veces esas personas eran abusivas, borrachos, con maltrato psicológico y emocional hacia los hijos, la esposa, ambientes súper tóxicos. Y todo con tal de rescatar un alma del infierno. O sea, friégate tú, friégate a tus hijos, friega tu entorno familiar, psicológico, emocional. A ver, sobrepasan incluso derechos básicos, derechos humanos básicos, que son el derecho a poder crecer en un lugar donde uno se sienta seguro, el derecho a sentirse protegido. Entonces, se pasan por alto, porque hay que tener fe de que Dios va a salvar a esa persona. Entonces, hermana, aguántese. Y otra cosa, porque en la iglesia no existen los divorcios, porque lo que no Dios no lo separe el hombre. Se critica cómo estas situaciones se utilizan para justificar a menudo el control, el poder divino, y muchas veces a expensas del propio sufrimiento y dolor humano, como lo vemos en la historia de Job. ¡Stop! Aquí tengo que hablar de Job, permítanme. Es que este personaje es único en la Biblia. Chéquense. Imagínense a Dios y a Satanás echando la comenta, así como estamos aquí yo y mi amigo Jesucristo, echando la comenta tranquilamente. ¿Qué te parece? Ay, ay, ay. Very good, very good, very good. Very good. Y Dios, todopoderoso, todo omnisciente, le dice a su camarada ahí, a Satanás, le dice, ¿qué onda? ¿Ya viste aquí a mi siervo Job? ¿Qué machines? No duda de mí, me adora. Y Satanás, que ni se lo topaba en ese instante, ni se lo topaba, él andaba así como que, que si ya viste a mi siervo Job, te estoy diciendo que chingón es, mira, él cree en mí, me es fiel,
me adora y está por su familia, es un gran ejemplo. Y Satanás le dice, bueno, no era lo que tenía yo en plan en este momento, Dios, pero ya que tocas el tema, pues tú lo has bendecido, lo has rodeado de favores, pues ¿cómo va a rezongar de ti si lo tienes súper protegido y bendecido? Y Dios dice, que no, yo conozco su corazón, él en realidad cree en mí y me adora. Es más, te doy chance. Quítale todo para que veas, mira, va a ser que yo voy a ganar, para que veas, te lo voy a demostrar. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, que dijo, bueno, es algo que tú ya sabes, no sé cuál es el punto de todo esto, pero a mí me divierte. Así que Satanás va y le tienta, le quita todo lo que tiene, dice la Biblia que le quitó todos sus bienes materiales. Se murieron todos sus hijos y le da lepra. Pero dice la Biblia que como recompensa y premio, Dios le restituye. Y aquí es como te lo presentan. Ten fe en Dios, mantente firme, no dudes y verás como Dios va a restituirte al 100%. Y uno se queda con eso, pero a ver, mi gente, yo ahora que tengo un hijo, que a mí me diga que Dios se puso a jugar con alguien o le quiso demostrar algo a alguien y me diga, sí te mató tu hijo, pero te lo va a restituir, ¡me vale! Mi hijo es mi hijo, que yo lo amo profundamente y solo porque alguien quiso andársela jugando de ver quién era machín. O sea, sí me explico, gente, sí me explico. ¿Qué necesidad? Esto fue la mejor ocurrencia de ese Dios todopoderoso que quieren pintar los cristianos, o sea, que todo literal, pues agarrando a ese Dios literal, la neta, pues como que no dan muchas ganas de seguirlo, ¿verdad? Ese Dios está teniendo como que muchas formas muy humanas, muy carnales de actuar, de obrar, de... Ese Dios no está tan divino que digamos. A ver, hablemos del padre Abraham, porque se toma como una de las muestras más grandes, más poderosas de fe. Cuando yo escuché esa historia de niña, que bueno, yo ya estaba adoctrinada a ver todo eso como bueno, como algo aceptable porque era de parte de Dios. Bueno, cuando yo escuchaba la historia de Abraham, yo decía, o sea, que si a Dios se le chispotea la canica y le pide a mis papás que me sacrifiquen, pues mis papás van a tener que hacerlo. Y yo dentro de mí decía, oye, ojalá que si algo así sucediera, pues también que hubiera por ahí un corderito, que hubiera alguien más. Creciendo yo un poco más, yo decía, a ver, pero ¿por qué Dios querría un sacrificio como prueba de fe que no puede pedir otra cosa? Es un Dios todopoderoso, todo creativo, todo. Tiene otras maneras de ingeniársela, pero ¿por qué derramamiento de sangre? ¿Por qué un sacrificio? Lo mismo en la historia de Jefté. O sea, imagínense a este personaje. Jefté es un guerrero. Entonces, antes de ir a pelear, le dice a Dios, Dios, si me das la victoria, voy a ofrecerte el sacrificio porque a Dios le encanta la sangre y el sacrificio. Pero no es una secta. Pero bueno, Jefté sale a pelear y le dice, pues le había hecho el pacto a Dios, ¿no? De que Dios, si me das la victoria, yo te voy a entregar en sacrificio a la primera persona que me reciba cuando yo venga victorioso. Jefté sale a la guerra y efectivamente ganan la batalla, regresa victorioso, ya que no saben quién es el que lo recibe. Ah, ¿no? Que no saben quién fue la que lo recibió. Su hija. Tenía que salir la hija toda contenta, ¿verdad? Recibir a su papá victorioso. Pues cuenta la historia que Jefté se entristeció muchísimo, pues cómo no. Se entristeció muchísimo y la hija, ¿qué te pasa, padre? Vienes de la victoria. Ay, hija, es que yo le prometí a Dios que si me daba la victoria le iba a entregar en sacrificio a la primera persona que saliera a recibirme. ¿Y por qué tenías que ser tú? Y la hija, ay, padre, qué doloroso, pero tienes que cumplir tu pacto con Dios. Déjame nomás llorar un poco con mis amigas y luego vendré para que me mates. ¿What? ¿Qué mensajes tan peligrosos eso de decirle a las niñas? Sí me explico qué peligroso que una niña crezca sintiéndose disposable, sintiéndose desechable, sintiéndose de que en cualquier momento, si otra persona pacta por ella, si otra persona hace un mal arreglo y ella tiene que pagarlas, pues las pago aunque yo sin deberla ni temerla. ¿Cómo veía yo este concepto de fe al crecer dentro del adoctrinamiento de la religión cristiana? Por ejemplo, a una persona le enferma de cáncer y
sana, obviamente con tratamiento y teniendo quimioterapias, pero bueno, es un milagro de Dios, es un milagro divino. ¿Te das cuenta, Madeline? ¡Es un milagro! Si la persona recae, entonces se le dice o titubeó en su fe, tenía algunos pecados por ahí ocultos, su fe no era tan fuerte o miles de otras situaciones. Y si el resultado pues no es tan favorecedor, entonces ahí sí nadie se entera. Si es una persona muy de la iglesia, participativa y todo, entonces es que Satanás siga luchando por llevarse esa alma porque es una guerrera del Señor. Son cosas, se escuchan cosas que a veces chocan unas con las otras, muy incongruente. Pero supongamos que después de que ese cáncer regresa y que entonces la persona no la libra, entonces nadie se entera. Al principio sanó, todo el mundo se enteró, gran milagro de Dios y todo, pero si hay una recaída y entonces la persona pues muere, ya nadie se entera, ya nadie se dice, hey, la personita tal, y todo es como que en chiquito. Lo que yo realmente creo es que las personas pasamos por diferentes situaciones en la vida y nosotros le adjudicamos ciertos valores o las acomodamos a donde nosotros creemos que caben mejor para que a nosotros le dé un sentido. Finalmente el humano siempre está buscando darle sentido a todo lo que vivimos. Eres como yo, de bagaje cristiano, pues las etiquetas que traemos en la mochila para poderle dar sentido a nuestras experiencias y vivencias, por lo general son respuesta de Dios. Dios me dice que espere. Esto no es voluntad de Dios. Esto tengo que poner en oración y ayuno, porque no hay otra forma. Esas son las etiquetas que traemos. Entonces vamos por la vida y tú te enfrentas a alguna situación. Si no se resuelve en ese momento, una le pone la etiqueta, no, es que Dios me está diciendo que espere. Pasas por otra situación y supongamos que sí sucede. Oh Dios, respuesta de Dios, dijo que sí. La realidad es que para poder pertenecer a estos grupos y poder ser salvo, pues se requiere de la fe, porque la fe la necesitas cuando hay algo que no puedes ver, que no puedes comprobar. Cuando hay algo de lo que tienes evidencia, no necesitas creer. Por ejemplo, yo no necesito creer que alguien me está grabando en este momento porque lo estoy viendo. Estoy viendo el dispositivo con el que me están grabando. No necesito creer que hay alguien ahí, lo estoy viendo. En el caso de la religión, como no es algo que tú puedas ver o comprobar, necesitas entonces la fe. La fe va a ocupar ese lugar. ¿Por qué? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción o la evidencia de lo que no ves. ¿Qué? La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Entonces, también hemos visto que la Biblia ha sido reinterpretada de 1000 maneras a través de los años. Uno se tiene que adaptar, no puede pasar de moda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever. A ver, cuando mi abuelita estaba chiquita era pecado el fútbol, obviamente el cine, usar pantalones, maquillaje, esas cosas. Cuando yo estaba chiquita ya no era pecado el fútbol, sí era pecado el cine. ¿Qué otras cosas? Cuando yo estaba chiquita era pecado pues el maquillaje, era pecado ir en pantalón a la iglesia. Ya te podías poner quizás pantalones por fuera de la iglesia, pero a la iglesia no. Conforme iba avanzando el tiempo, ya podías ir en pantalón a la iglesia, ya se aceptaba que fueras en pantalón a la iglesia, pero no que te subieras a cantar o participar arriba. Si estabas en el grupo de alabanza o ibas a predicar y todo, ahí sí, falda. Ay, me tocó que yo fuera así como que con un pantalón formal y todo, negrito, así de que muy sastre, según yo. Y me bajaron, y por ahí alguien me salvó porque me prestó una falda y ya pude cantar, pero así. Ahorita actualmente yo creo que son muy pocas las iglesias en donde es pecado usar pantalón, pero sí, pues hay muchas tradicionales todavía. ¿Qué otras cosas han cambiado? Antes era pues pecado escuchar música, no solo que no fuera cristiana. Cuando recién empezó el metal, el rock, eso era del diablo. Los que escuchaban Metallica, olvídense, o sea, era Satanás. Ahorita pues no, ya se sabe que los géneros musicales, ahí para tirar para arriba. También antes era súper pecado el yoga. El yoga, mi gente, ¿qué te decían? Es pecado poner tu mente en blanco porque entonces está
lista para que entren los demonios. Y yo, a ver, para empezar, nadie puede poner la mente en blanco, es imposible. La mente siempre tiene pensamientos, siempre, y no los controla. Los pensamientos no se controlan. Así es la mente, así es el cerebro. Entonces no existe eso de poner la mente en blanco. Pero es como que ellos se apropian de ciertos conceptos, como el de emoción elevada. Emoción elevada es lo que sucede mucho en la iglesia, eso que ustedes ven de que están completamente idos, es como un éxtasis, una sensación de bienestar, de unidad, todos en un sentir. Eso bonito, ese cosquilleo que se siente de la presencia del Señor, es emoción elevada y no es exclusivo de la iglesia. Eso también se puede sentir, experimentar fuera porque es algo que es emocional. ¿Por qué no les puede suceder en otros lugares? Porque si tú ya vas de antemano con un prejuicio de que eso se ve medio raro, porque así te enseñaron. Si vas a yoga, tú ya vas con eso es del diablo y me van a decir que ponga la mente en blanco, pero cuando me digan que ponga mi mente tranquila, yo no voy a hacer, me voy a poner a orar. Pero no es algo que es exclusivo de la iglesia. Si somos realmente analíticos, vemos cómo han cambiado las interpretaciones y simplemente el hecho de observar que hay miles de denominaciones en todo el mundo, miles de interpretaciones y traducciones de la Biblia en todo el mundo y a través de los años. No hay manera, hay que aplicar la fe porque no hay manera. Los hoyos se tapan con fe. Pero entonces, ¿cómo sé si estoy teniendo fe? ¿Cómo sé si realmente estoy creyendo en Dios y Dios está conmigo? Bueno, pues ahí te dicen, es que lo sientes en tu corazón, sientes una paz que sobrepasa el entendimiento. Puedes respirar a Dios y sentirlo dentro de ti. Pero a la vez te dicen que no te puedes fiar en tus sentimientos, que no te puedes fiar en tus emociones, que Dios no es un Dios de emociones. Aparte, tú dices, bueno, me siento coraje, si me siento triste, es el diablo, esos sentimientos son malos. Siento, como que un pesar, es el diablo, esos sentimientos son malos, hay que reprenderlos. Siento mucha emoción, mucha alegría, gozo. Tranquilito, porque la gloria es para el Señor, no te me emociones tanto. Eso sí, el domingo en la iglesia todo el mundo remolineando, una emoción, todo el mundo remolineando. Eso sí es Dios. Eso que sentiste, sí es Dios. Ese concepto de fe que yo digo que es para ponerlo en todos los hoyos que uno encuentra, en los baches o en las cosas que no te puedes explicar, fe. Haz ahí tu parche con fe. Aparte, esos conceptos y esos ejercicios, gente, no son exclusivamente de la tradición y la religión cristiana. Ya, yo no vengo aquí a hacer propaganda de absolutamente nada. Ustedes, si tienen curiosidad, busquen, no tengan temor de escribir y buscar algún concepto. Yo estoy hablando de mi experiencia y lo que yo ya pude vivir. Encontrar que estas cosas existen fuera de la iglesia también. El poder visualizar, el poder creer y obtener aquello que tú estuviste creyendo. Lo único que yo quiero decir aquí es que no es algo que es propio, que solamente existe dentro de la religión cristiana. Bueno, y hablando de ese concepto de fe, que en la iglesia te dicen, pues bueno, ¿cómo tengo yo la evidencia de que es cierto? Ahí sí es válido, es prueba irrefutable de que Dios existe y de la prueba de la fe, no sé, porque tú lo sientes en tu corazón. Pero como les digo, también se te enseña que tu corazón es malo y que no te puedes fiar de él. O sea, para todo le tienes que andar preguntando a Dios qué debo de hacer, qué carrera debo de estudiar, deberé de juntarme con esta persona, deberé de ir para este lugar, debo de tomar la calle esta o a la otro lado. Yo creo que sería mejor decir, no lo entendemos, deberíamos estudiarlo más. Esto está muy contrario a lo que Jesús dice que Dios es. Creo que nos falta más luz, mucha luz. No querramos, y ahí es donde queremos meter los parches de fe. Es que no entendemos esto, pero es que la fe, tú tienes que creer que Dios lo dijo con una buena intención. Y luego en la historia de Abraham, de que, pero ¿por qué pide sacrificios? ¿Por qué sangre? Y luego en miles de otras, ¿no? Donde Dios manda a hacer cosas bien feas a su pueblo. O sea, pura violencia. Léanse todo el Antiguo Testamento. Pero uno aprende de que tú ten fe. Dios sabe mejor. Dios obra en maneras misteriosas. Tienes que tener fe de que Dios tenía unas buenas intenciones y Él que ve el panorama completo. Él sabe. Es lo que te dice. Y uno dice, bueno, es cierto. Hacer una super gimnasia cerebral para darle sentido a eso y tenerlo que aceptar. Porque si no, no eres un buen cristiano. Si tú eres de esas personas, si tú eres de esos cristianos que dicen, a ver,
yo no me siento así, yo no me siento atado, yo no me siento un religioso, yo no me siento así como que tenga que ir a fuerzas todos los domingos, yo no me siento mal si me voy un fin de semana a la playa y no voy a la iglesia. Entonces no estoy hablando de ti, estoy hablando de los verdaderos cristianos que criticamos a cristianos tibios como tú. Y sí, créeme que entiendo que es muy difícil aceptar que no sabemos, que ignoramos muchísimas cosas, que hay cosas que no comprendemos. Es un duelo prácticamente, es un duelo que se tiene que pasar, hacer un duelo por aquellas estructuras de pensamiento que mantuvimos tanto tiempo, que son las que utilizamos para darle sentido, fue el lente que utilizamos para ver el mundo y darle sentido. Es doloroso y hay algo que se quiebra, que se rompe. Bueno, yo los invito a que no tengan temor de buscar, de preguntar o de cuestionarse. Simplemente seamos libres sin temor y nos vemos en el